Sobre la actualidad con el señor Cavero, que está con nosotros. Muy buenos días, señor Cavero. Muy buenos días. Buenos días, Mávila Fernando. Encantado de estar en RPP. Se ha hablado mucho de usted junto a otros 4 miembros del Congreso los últimos días en razón del voto en minoría, 5 contra 95, que se opusieron a la 7ª devolución de fondos de CTS. Yo quisiera que nos diga cuál fue su motivación y junto a este no, cuál es la propuesta. ¿Qué se debe mejorar para que un acto de devolución de ese tipo, con las malas consecuencias que tiene, sea tan ampliamente respaldado por el Congreso, pero también por la población del Perú? Sí, efectivamente fuimos solo alrededor de 5 o 6 votos que nos opusimos. El tema con esto, Fernando, es que, digamos, tú no puedes comenzar reformando el sistema si empiezas por desfinanciarlo, ¿no? Con esto, alrededor del 90% de los peruanos van a tener 0 soles en sus cuentas previsionales. Entonces, esto es una forma popular. Estamos hablando del retiro. Del retiro de las 4 UITs. De las 4 UITs del fondo. Que ya muy poquita gente tenía, dicho sea de paso. La gran mayoría de gente que quedaba en el sistema tenía menos de una UIT. Son pocos los que tienen más de 4 UITs. Y con esto van a tener más del 90% 0 soles en sus cuentas. Ahora, el problema aquí es que estamos hipotecando el futuro. Yo como joven, que voy a, digamos, quedarme en el sistema, voy a ver mi pensión de aquí a 40, 50 años, me voy a quedar en un sistema que al tener que volver líquidos los activos que habían pensado invertir de aquí a retornos de 40 años, se van a malbaratear, o sea, vamos a perder. Los que nos quedemos en el sistema y los que tengamos que jubilarnos en 40 años, en el largo plazo perdemos. Entonces, yo sí creo que estamos de una manera u otra con populismo y demagogia, hipotecando el futuro de los jóvenes. Yo como joven me opuse al retiro, porque creo que hay que salvar el sistema. Creo que hay que ir a una reforma profunda en este asunto, ¿no? ¿Cómo es esa reforma profunda? A ver, la bancada de Fuerza Popular ha hecho un planteamiento que a mí me parece interesante y que vamos a empezar a debatir. Que se quiso someter a votación el mismo día que se aprobó el retiro de la SUIT. Sí, yo entiendo que ahora vamos a discutirlo en la Comisión de Economía, vamos a empezar a discutirlo. Yo soy secretario de la Comisión de Economía y se lo dije al presidente. Creo que ahora vamos a comenzar a debatirlo profunda y seriamente, porque no podemos ir con soluciones inmediatas, ¿no? De decir plata en mano hoy día, que además es muy fácil, si no vamos a una reforma de fondo. Porque esto es luchar contra un sesgo cognitivo. La gente siempre prioriza el presente sobre el futuro. Es bien difícil ir contra una medida de esta naturaleza y uno lo ve en el populismo en el que se han querido trepar casi todas las fuerzas políticas en realidad del Parlamento. Entonces, es peligroso este tipo de medidas si no van acompañadas de reformas serias que nos permitan trabajar el sistema de pensiones. ¿Qué cosa tiene que hacer principalmente el sistema de pensiones desde mi punto de vista? Incorporar a los informales, porque hoy día el sistema de pensiones abarca al 20% de la población formal, ¿no? Que tiene un sueldo, que está en planilla. La gran mayoría de peruanos sin informalidad no tiene acceso a una pensión, con lo cual hay que encontrar mecanismos que permitan que ellos aporten. Por ejemplo, el aporte obligatorio de independientes se proponía paulatinamente. Por ejemplo, la pensión por consumo, ¿no? Que uno cuando pide boleta en un supermercado, en una tienda, parte de eso el Estado lo lleve para tu pensión. ¿De casualidad revisó la columna de Iván Alonso la semana pasada en El Comercio? No, ¿qué decía? Bueno, objeta la propuesta de la pensión por consumo precisamente porque el universo al que llegaría, primero porque sería ínfimo el aporte, para resumirla. El importe es ínfimo y además está considerando de aquellos que compran y venden en, digamos, establecimientos donde se entrega el recibo, es decir, la informalidad, digamos, Así la es. compra-venta sin un documento mediante, sea boleta o factura. Sí. Lo que pasa es que la idea de la pensión por consumo es también formalizar. O sea, parte de ampliar el sistema es que tú pidas boleta, porque vas a tener un incentivo para pedir boletas si es que vas a poder acumular para tu pensión. O sea, por ahí va, más bien, quienes han estudiado el tema hablan más bien de un sistema con incentivo desde el Estado, que se premie el ahorro previsional. Bueno, y hay varios tipos de pilares, por ejemplo, se plantean hasta 4 pilares, me parece, en la reforma, en la que hay un pilar no contributivo, que es un pilar social para acceder a una pensión mínima, hay un pilar semicontributivo en donde tú se contribuye cierto número de años, puedes acceder a que el Estado te complete hasta alcanzar una pensión mínima, ¿no? Hay la pensión por consumo. Incluso en la propia comisión se plantearon ideas como la del capital semilla, que es cuando tú naces, el Estado pone un fondo que se invierte a lo largo de tu vida y te da una rentabilidad futura, que se asocia al DNI automáticamente. O sea,
es un tema complejo, pero es importante, digamos, empezar a discutirlo con seriedad, porque ya hemos llegado a que el 90% de peruanos vaya a tener 0 soles en su cuenta. Si no asumimos esto con seriedad, vamos a hipotecar el futuro. ¿Qué opinión le merece la actitud del Ministerio de Economía y del Premier? Me refiero a esto. Usted está dentro de ese grupo pequeño que dijo, no voy a votar por una ley que considero populista y que va a la larga a traer, digamos, consecuencias negativas en lugar de positivas. Priorizar el corto plazo antes que el largo plazo. El ministro parece tener la misma opinión, pero su actitud ha sido criticada por cuanto se allanó simplemente y dijeron desde el gabinete, promulgamos esta ley porque hay una gran mayoría de parlamentarios que la han aprobado, por lo tanto no queremos entrar en conflicto con el Congreso, pero evadiendo la responsabilidad que hay de plantear una voz, es decir, de decir algo y decirlo como lo estamos conversando con usted aquí, con cierta firmeza. Sí, a ver, yo pienso que el gobierno ha sido básicamente pragmático en este asunto. Digamos, yo te digo, hemos sido 5, pero nos han golpeado duro también, porque es una medida muy popular. El populismo y la demagogia suelen ser, valga la redundancia, populares, con lo cual ha sido muy duro. A mí me han golpeado. Cada vez que salía a la calle te preguntaban, oiga, congresista, ¿cuándo mis 4 UITs? Quiero mi plata, ¿no? Y yo le decía a la persona que me preguntaba, bueno, ¿y usted cuando tenga 70 años, qué va a hacer de usted, no? Y me decían, bueno, ya yo tengo 2 hijos que he criado bien, ya proveerá, Dios proveerá, mis hijos responderán, ¿no? Digamos, yo sí creo que necesitamos, es una cosa muy difícil con la que pero combatir. A ver, vamos entonces, a ir a la pausa, yo entiendo lo que usted dice sí, con respecto al ministro y que hay que plantarse, sí. Pero la presidenta está en una posición tan precaria, haciendo un análisis práctico, realpolitica, está en una posición tan precaria la presidenta, que imagínate ganarse otro problema con una cosa tan popular, ¿no? Sobre todo que no convencieron ustedes 5 a sus colegas, la relación de fuerzas. 95 contra exacto, dimos los argumentos, igual mira la votación, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, por favor, después de la cual queremos hablar de otros aspectos que tienen que ver con su trabajo en la Comisión de Economía, que es esta remuneración de las transferencias bancarias, sobre la que hay también un debate, pero que yo quisiera preguntarle también sobre su trabajo como presidente de la Comisión de Descentralización, puesto que es uno de los problemas de fondo de nuestro país en el que no se ven soluciones, ni siquiera iniciativas. Nos dirá si las tienen en su comisión al cabo de 9 meses de trabajo. Mávila, nos vamos a una pausa. Hacemos una pausa, 8:17, y regresamos en Ampliación de Noticias. Está Alejandro Cavero, quien es miembro de la Comisión de Economía, secretario y presidente de la Comisión de Descentralización. Nos ha dado su punto de vista sobre el tema de las AFPs y por qué formó parte de los 5 que se opusieron a un voto que fue conseguido gracias a una gran mayoría de 95 congresistas. Y queríamos que nos diga una palabra sobre la decisión que está en curso respecto de las transferencias bancarias. ¿A quiénes concierne esto? ¿De qué montos se trata? ¿Cómo cree usted que la opinión pública puede percibir este debate? Yo pienso, Fernando, que esto también es una medida más de populismo y de demagogia, porque no sé por qué mis colegas piensan que cuando uno transfiere dinero en un aplicativo, ¿no? Es simplemente transferir un dígito, ¿no? Que no hay nada detrás. Y no comprenden que el dinero que está en el aplicativo de uno está finalmente en bóvedas guardadas en un establecimiento bancario que tiene que ser eventualmente o garantizado en depósitos en un sitio o movido a otro lugar. En un país, Fernando, tan difícil como el Perú, donde hay una infraestructura tan mala y donde los tiempos y las distancias son enormes, sobre todo en el interior del país, trasladar el dinero no es sencillo, con lo cual eso tiene un costo. Y si uno dice, ok, señor banco, usted ya no puede cobrarnos por transferir el dinero, por moverlo en un carro blindado, ¿no? Por las carreteras del Perú, usted no puede cobrar por eso. Lo único que va a ocurrir es o el banco va a trasladar ese costo a otro servicio, o sea, nos van a subir a todas las tasas de interés probablemente, o nos van a dejar de dar el servicio. Con lo cual yo quisiera preguntarle, por ejemplo, ¿no? a colegas míos como el señor Wilson Soto de Acción Popular, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, representante de Huancavelica, uno de los lugares donde hay menos inclusión financiera y uno de los lugares más inaccesibles del Perú, donde es difícil y costoso trasladar dinero a Huancavelica, dinero de me refiero físicamente, ¿no? ¿Qué le va a decir a sus ciudadanos cuando vayan al banco y le digan ya no te vamos a dar el servicio de traslado porque no me dejan cobrártelo? Y tiene que ir usted y trasladar su dinero, ¿no? Como pueda, siendo asaltado en el camino,
o de qué forma, o por último te lo vamos a cobrar en una tasa de interés más alta en cualquier otra cosa, cuando quieras comprarte tu mototaxi, poner un negocio, un carrito, una casa, ¿no? Entonces, yo creo que hay una irresponsabilidad enorme y una ausencia de comprensión de cómo funciona la economía que está siendo profundamente dañina para el ciudadano. Como decían, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Se piensa que se hace algo y las consecuencias terminan siendo muchísimo peores, ¿no? Y esto va a traer, digamos, consecuencias complicadas y difíciles que yo no sé si la gente está siendo todavía capaz de medir el daño que le están haciendo el populismo del Congreso en este momento. De algunas bancadas, porque, ojo, yo quiero siempre también decir que esto de aquí no lo hace el Congreso, ¿no? Son ciertos congresistas. Este es un proyecto de la señorita Sigrid Bazán, ¿no? Que su único argumento en el debate fue, está grabado, lo único que nos dijo fue: ¿ustedes son el Congreso de los bancos o son el Congreso del pueblo? No había otro argumento de fondo. Y no se trata de decir es del congresista de los bancos o del pueblo, es si la medida va a tener un resultado óptimo para lo que tú quieres conseguir, que es incluir a la gente financieramente en el país, ¿no? Lo que no termina por entenderse, no sé, ¿qué opinará usted de esta reflexión? Es que los bancos también son empresas que ofrecen servicios, no son cajas que están ahí a disposición de los usuarios, sino que cada servicio que ofrece un banco tiene justamente un personal que ha diseñado y que presta ese servicio con una logística adecuada. ¿Este proyecto va a ser finalmente aprobado en el Congreso? Entiendo que se ha aprobado la primera votación, sí. Falta que pasen 7 días para votar la segunda votación. Yo espero que justamente la segunda votación sirve para la reflexión, ¿no? Para que los parlamentarios en esta semana y el debate en la opinión pública le haga ver quizás a mis colegas que la medida que están planteando no es la más adecuada. Muchos colegas, por ejemplo, se supone grandes, ¿no? Conocedores del asunto, economistas, muchos de ellos se llaman, decían: esta medida no tiene ningún efecto práctico, porque si tú le dices al banco que no cobre tal cosa, lo va a cobrar en otra cosa, ¿no? Te va a subir la tasa de interés, te va a cobrar en otras comisiones, etc. Pero no se trata de decir que como no te lo va a cobrar acá, te lo va a cobrar en otro lado. Porque en el fondo, Mávila, lo que estamos dejando ir es no dar la batalla política y de argumentos respecto a por qué es dañino lo que estamos haciendo. No decir, bueno, no estamos destruyendo el sistema, estamos solamente haciéndole huequitos por todas partes, ¿no? Pero no se trata de eso. Vayamos entonces a algo de fondo del sistema, que es la descentralización. Sí. Desde hace 9 meses usted preside una comisión que debe buscar soluciones a un sistema que ha fracasado. ¿Cuáles son los lineamientos que usted quisiera que se tomen en cuenta para una reforma seria de eso? Sí, la descentralización tiene un problema estructural, que es la gestión, porque yo creo que la principal frustración de la gente en el interior del Perú, en el gobierno local, en el gobierno regional, es la mediocridad de la gestión a nivel regional y a nivel municipal. Y cuando yo asumí la presidencia de la Comisión de Descentralización, nos pusimos como objetivo mejorar eso. Y de hecho estamos en este momento, Fernando Mávila, aprovecho para contarles, en pleno proceso de debate, de elaboración, de debate y eventual aprobación de una nueva ley de contrataciones del Estado. Porque si no tenemos una ley de contrataciones del Estado simple, transparente, que lleve al funcionario a querer tomar decisiones y no a tenerle miedo pues, a tomar una decisión, a comprar una cosa porque te cae la Contraloría, y te cae la Contraloría no en el mal sentido, sino busca ir detrás de tu autonomía técnica administrativa y no de tu control, no de si has hecho algo legal o ilegal, que es diferente. Y eso, finalmente, hace que los funcionarios en el Perú prefieran no ejecutar la plata y devolver plata año tras año en lugares donde hay enormes necesidades. O sea, si no reformamos esto, que es un problema de fondo, no vamos a poder avanzar en el interior del país en las obras que el Perú necesita, ¿no? Uh-huh. Un tema que quería proponerle también es la reiterada ausencia de congresistas. La semana pasada hemos visto, cuando se transmitía en directo, sesiones no solamente del Pleno, sino de comisiones. Por ejemplo, en un momento la Comisión de Ética ni siquiera pudo llegar a sesionar por falta de quórum. Sí. Pero esto también se ha visto incluso cuando se cita al Pleno, no el de los jueves, sino cuando hay un llamado del presidente del Congreso por algún tema específico, simplemente no están. Y uno cuenta, le alcanza los dedos de una mano para decir está este y este. ¿Qué está pasando en el Congreso? A ver, ¿por qué cree que hay? ¿Qué es desinterés de los parlamentarios? No, yo pienso, mira,
De hecho, es interesante porque cuando hay pleno los jueves ahora habrán podido notar, efectivamente hay más personas presencialmente los jueves, pero el quórum es menor. De hecho, llegamos a votaciones mucho menores. El jueves, por ejemplo, yo estoy seguro que no se pudo votar la segunda votación de esta eliminación de la comisión interbancaria porque no habían votos, tienes que alcanzar 3/5 de los votos para poder exonerar de una segunda votación. O sea, hay más gente físicamente, pero hay menos gente en el quórum total. Yo pienso que mira, yo no soy un enemigo de la virtualidad. Yo como joven creo que la virtualidad, como muchas cosas, es una herramienta que uno puede usar bien o puede usar mal, ¿no? Uno tiene responsabilidades como parlamentario y uno tiene que ver de qué manera puede compatibilizar todas sus responsabilidades, todos sus compromisos, todas sus, digamos, sus prioridades y cumplir cabalmente su rol. Si tienes que estar en la comisión porque tú te has comprometido, comprométete. Lo que vemos todos los días es que no se hace eso, Así como es. recordaba Mávila, con la Comisión de Ética. Permítame, por favor, Sí. una breve interrupción para darle paso a nuestro compañero Carlos Villarreal, que tiene noticias en directo que darnos. Carlos, buenos días. Buenos días, Fernando Mávila. Buenos días, amigos de Ampliación de Noticias, para informar que la congresista Kira Alcaraz ha dirigido un oficio a su colega Darwin Espinosa, portavoz del Grupo Parlamentario de Acción Popular. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez solicito mi retiro como miembro titular de la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República en representación del Grupo Parlamentario Acción Popular. Recordemos justamente que Darwin Espinosa cedió el lugar de Acción Popular a Kira Alcaraz en la Comisión de Ética. Y ayer, a través de un informe difundido por un programa dominical, Punto Final, se hablaba justamente de una presunta situación de intercambio de favores, para que a su vez la congresista Alcaraz contrate a una persona muy allegada a Darwin Espinosa en su despacho. Entonces, la congresista Kira Alcaraz pide su salida de la Comisión de Ética. Esto ya debe tratarse en el pleno de la misma comisión para oficializar esta salida. Por lo pronto, ella solicita su retiro a Darwin Espinosa. Adelante, compañeros. Gracias, Carlos. Una situación deshonrosa, Sí. porque lo último que hizo la señora Carlos es no asistir justamente a la Comisión de Ética, en la que se debía ver, entre otras cosas, si se denunciaba o no al señor Espinosa. y Sí. Darwin, entre otras ¿Cuál es el comentario del congresista Cabero? Primero creo que debe haber dirigido el oficio al presidente de la Comisión de Ética, porque el señor Darwin no es el dueño del cupo. La comisión es una... y su compañero de bancada Bazán, Y ¿no? Diego Bazán, uno. Segundo, me parece bien, es lo mínimo que podía, o sea, digamos, ¿no? Si además no iba y encima, digamos, había esta duda, esta sospecha sobre si había o no un intercambio respecto de ese cupo en específico, me parece bien que la congresista Alcaraz haya decidido dar un paso al costado, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por estar acá. Ojalá que muchos den un paso al costado cuando ven que no pueden hacer las cosas o las hacen de una manera sesgada por los compromisos que adquieren, que lamentablemente lleva al descrédito que hay del Congreso, usted lo conoce mejor que yo, y al populismo. Sí, pero sí diría una cosita final, Fernando. Yo creo que es importante, cuando hablemos de votaciones o de decisiones, de individualizarlas. Yo quisiera ver qué bancadas son las que toman decisiones, qué personas son las que cometen. Porque si al final todos son responsables, si hablamos del Congreso, nadie es responsable. No, pero en el caso concreto que hemos hablado de las AFPs, todas las bancadas votaron. No, sí, pero en el de las interbancarias no, por ejemplo. No, en pero el resto sí. Interbancarias, 3 bancadas nos hemos opuesto, ¿no? Bueno, en ese caso importante que es el de AFPs, todas las bancadas votaron a favor de esa ley. Ustedes 3. 5 no. 5 no. 5 no, de los cuales 3 de su bancada Avanza País. Sí. De acuerdo. Bueno, Muchísimas gracias por gracias haber estado a con ustedes, nosotros. encantado. Vamos a la pausa, Fernando. Son las 8:31 y retomamos Ampliación de Noticias aquí en RPP, la voz de todo el Perú.